Buenos días, démosle gracias al Señor por este nuevo día que nos regala. Reunámonos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, muy bien, entonces continuamos caminando en este discurso de Pedro en Hechos de los Apóstoles. ¿Qué sabemos de este discurso? Sabemos entonces que nos muestra la misión, nos muestra la actuación que debemos tener como testigos del Señor. Recuerda que Dios hizo a estos discípulos profetas y que Dios también obra a través de ellos maravillas, de tal manera que nosotros estamos llamados también a ser testigos, al igual como los seguidores de Pedro. También nos dice que por medio de los discípulos vamos a ser capaces de ver muchos signos, de ver muchos prodigios y por lo tanto estamos llamados nosotros a ser quienes hagan esos signos, hagan esos prodigios porque Dios deja participar a muchas personas de su plan salvífico e incluye a muchos colaboradores que han de ser testigos de su resurrección. ¿Cuáles son entonces las consecuencias o la reacción de la gente ante el discurso de Pedro? Pues cuando escuchan a Pedro, hombres y mujeres que hacen, reaccionan desconcertados, porque la pregunta que se ve claramente en Hechos 2, versículo 37 es, bueno, y con todo esto, ¿qué debemos hacer? Entonces, ¿qué debemos hacer? Y esta pregunta nos llega a nosotros hoy en día. Esta es la pregunta de una condición previa para un nuevo comienzo, para un cambio creativo, para adaptarse, para ser capaces de leer los signos de los tiempos, una lectura de lo que ocurre para poder dar a conocer el Evangelio desde la condición actual real, pero también nos conecta con algo anterior al mismo Jesús y desde luego nos conecta principalmente con Juan el Bautista, con su predicación, con esta reacción que también habíamos visto en el Evangelio de Lucas cuando escucharon el discurso de Juan. Ante el discurso de Pedro preguntan, bueno, ¿y entonces qué debemos hacer? Y ante el discurso de Juan el Bautista en Lucas 3 y en Lucas 9, Lucas 3 del 7 al 9, eh, Lucas 3 y... No, es Lucas 9 es Lucas 9 sí, es Lucas 9:10 el que es cuando habla Juan el Bautista. Lucas 9:10 cuando Juan el Bautista y la reacción es exactamente la misma. Bueno, ¿y entonces qué debemos hacer? Le preguntan a Juan el Bautista. Eh, y la respuesta es la misma. Conviértanse, bautícense, crean, conviértanse, aumenten su fe, crean, bautícense. ¿Para qué? Para el perdón de los pecados. Porque el que se convierte y se bautiza, o el que tiene conciencia de su necesidad de conversión, el que tiene conciencia de lo que significó, de lo que tiene que llevar en su vida, que heredó en el bautismo, recibe el don del Espíritu Santo constantemente. Recuerda que Él lo lleva por el plan salvífico de Dios. Y esa promesa que había sido entregada a nosotros por medio del Espíritu Santo le va a asegurar a estas personas, a todos los que están lejos, que los llamará el Señor. Dice, a todos los que están lejos, llamará el Señor. Dice Hechos 2:38-39. De tal manera que entonces Lucas señala que también los paganos recibirán el Espíritu Santo, todos recibiremos el Espíritu Santo. Lo que se verifica en el centurión Cornelio, en su casa, en Lucas 10, en 1:47, y luego en los viajes de Pablo, Bernabé y Silas. Todos a los que les llevaban el bautismo recibían el Espíritu Santo. La predicación de Pedro tuvo un éxito muy grande, sorpresivo, porque según el texto, más o menos unas 3.000 personas se unieron aquel día como discípulos, como seguidores de Cristo. Entonces, vemos aquí unas consecuencias bien interesantes. Por un lado, habíamos hablado de 120 discípulos, y si se convirtieron 3.000 personas, es decir, que estos 120 se multiplicaron por 25, porque ahí nos daría entonces ese número de 3.000 que sería, por así decirlo, el número inicial de los que se reunían en las casas, en los que empezaron a generar la multiplicación de los creyentes, eh, que lo vemos en Hechos 2:46.
Desde luego que hay en el escrito una especie de idealización de esta primera comunidad, una comunidad de creyentes que nos narra Hechos 1:14, que se reunían para orar, que, que es para su oración común, tenían un lugar, nos dice 2:46. Y a continuación, Lucas lo que hace es mencionar que Pedro y Juan suben al templo a orar. Siguen esta costumbre judía de ir al templo, lo vemos en Hechos 3:1, y acogen este templo como lugar de oración. Lucas realiza la ortodoxia de los creyentes y su continuidad con la fe judía, porque los creyentes en Jesús no son un grupo nuevo, sino que para ellos es una evolución del judaísmo. Es algo que se incorpora al judaísmo, vive su fe judía y la practican como antes, pero con el mensaje de que el Mesías ya vino, que el mensaje del resucitado está. De tal manera que estos primeros discípulos, muy particularmente Pedro y Juan, vemos cómo continúan sus prácticas judías y quieren que su religión cambie, que su religión evolucione, que reconozca a Jesucristo como el Mesías que estaban esperando. Además de eso, también los creyentes se reunían en grupos pequeños en las casas, como decíamos, a partir el pan, a recordar a Jesús, a compartir con esclavos, con pobres, con gentiles, y así la comunidad de creyentes va creciendo porque también nos recuerda, compartían todos sus bienes, que esto es algo que es muy bello de esta primera comunidad, como se nos narran hechos de los apóstoles. Se apoyan mutuamente para no tener necesidades. Es una comunidad que maneja una libertad de acción interior de tal manera que comparten, intenta realizar este ideal bíblico de que no haya pobreza, es decir, que no haya hambre, que no habrá ningún pobre entre los tuyos, dice, si escuchas la verdadera voz de Dios, cuidando de poner en práctica todos sus mandamientos, no habrá nadie que sufra de hambre. Dice Deuteronomio 15:4-5, no habrá ningún pobre entre ustedes si realmente son verdaderos seguidores de Dios. Y efectivamente, en Hechos 4:32-37 nos habla de que se ocuparán detalladamente de la vida comunitaria, de la práctica de la solidaridad, de la vida en común. Esto nos es narrado en Hechos 4:32-37. De tal manera que Lucas concluye con la información de que esta comunidad de 3.000 personas crece diariamente, pues el Señor está bendiciéndolos, porque cada día va incorporando nuevos. Hechos 2:47. Con esto, Lucas nos recuerda otra vez el plan salvífico de Dios que se realiza en comunidad. Eso es muy importante, en comunidad y continuamente, todo el tiempo se está realizando el plan salvífico de Dios. No son cosas sensacionales como les ocurrió en Pentecostés, sino diariamente, en una vida cotidiana, de servicio, de entrega, de vida de comunidad donde siempre se nota que en medio de ellos está la presencia del resucitado. ¿Qué podríamos hablar adicionalmente? Que hay una especie como de visión panorámica alrededor del querigma, el cual permite dar a conocer el Evangelio. Este Jesús que padeció, murió y resucitó. La primera parte del discurso de los Hechos se mencionan algunas naciones y provincias. Lo vemos en Hechos 2 del 9 al 11 que no, perdón, en Lucas 2 del 9 al 11 que después no aparecen en Hechos de los Apóstoles. ¿Cuál aparece? Aparece Judea y aparece la provincia de Asia, de todo lo que es esta parte baja de Asia, pero luego visitará Pablo en el segundo viaje, eh, todo lo que es la región de Panfilia, que hoy en día serían, o que también aparecen mencionadas como Pergue y Atila, que lo vemos ahí en los capítulos 13 y 14 de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, 14 y capítulo 14, versículo 25, cuando nos habla de Pablo en Panfilia, visitando estas dos poblaciones de Perge y de Atila.
Y después, pues vemos su viaje a Roma, que va de largo a Creta, capítulo 27, versículos del 7 al 13. Pero, ¿cuál es la misión de Pablo? Eh, ¿Por qué Lucas menciona estos territorios? ¿Y por qué después no aparecen en Hechos de los Apóstoles? Es notorio que estas naciones forman un círculo alrededor de Jerusalén, son como las poblaciones vecinas. Aquí en Bogotá podríamos hablar de Chía, de Cajicá, entonces Soacha. Los lectores entonces van a recordar que Jesús y sus discípulos serán testigos en Jerusalén. Recuerden esto que nos había hablado Hechos 1. Ustedes van a ser mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Entonces, este mensaje nos circunscribe a un territorio particular, no es solamente Jerusalén, sino que estos territorios están también como parte de los territorios y naciones que serán vistos, visitados para mostrar, para que estos testigos hablen allí del resucitado. El Evangelio se va presentando allí y lo vemos claramente en ese número de los 120 discípulos, ¿no? Que reunidos el día de Pentecostés y después los 3.000 creyentes que se formaron, se unieron, todos proclaman el Evangelio en aquellas regiones, Judea, Samaria. Eh, de estas predicaciones, lo que nos hace Hechos de los Apóstoles es comunicar cómo esta misión se va poniendo en los brazos de estos discípulos, particularmente vemos la misión de Felipe en Samaria, que está en el capítulo 8, versículos del 5 al 25, luego en Judea, capítulo 8, 26 a 40, la misión de Pedro en Lidia y en Jope, que está en el capítulo 9 del 32 al 43, pero también Pedro en Cesarea, Pablo que anuncia el Evangelio en Damasco, recordemos, capítulo 9 19 en la provincia de Asia, en Macedonia, en Europa. Y básicamente con estos hechos lo que vemos es que el Evangelio llega por medio de Pablo a Europa, a Italia, a Roma, y se nota cuando Pablo llega a Pozzuoli, cerca de Nápoles, pues esta ciudad sale con un montón de hermanos, es decir, personas que creen en Jesús y que salen a darle la bienvenida. Lo vemos en capítulo 28 versículos 13 al 15. Es una gran acogida la que está teniendo en estos primeros tiempos de evangelización el mensaje de Jesucristo. De tal manera que si Pablo llega a un lugar al que no había llegado, pero salen a recibirlo, pues ¿cuál es lo que se deduce de ahí? Pues que había otros, que no era solamente Pablo, y que había incluso algunos que estaban llegando primero que él. Porque ¿cómo se entiende que en Hechos de los Apóstoles diga que Pablo está llegando por primera vez ahí a esta población cerca de Nápoles y de repente salen a recibirlo y a darle la bienvenida? Pues cualquiera que tenga tres dedos de frente dice, caramba, o sea, si en el capítulo 28, capítulos 13 al 15, salieron a recibir a Pablo los que estaban viviendo en esta población cerca a Nápoles, pero Pablo no había llegado nunca allá, entonces, ¿quién era el que los había evangelizado? Entonces, lógicamente, tú tienes que comprender, caramba, pues hay otros, además de Pablo, que también están hablando de Cristo resucitado y que están visitando, porque ¿cómo se entiende esto? Que salieron a recibir a Pablo cuando Pablo nunca había ido ahí. Bueno, o bueno, otros dirán, no, es que Pablo sí había ido ahí, solo que eso no está escrito. Bueno, pero lo que se entiende claramente es que el único que evangeliza no es Pablo. Y a veces, y sí, pues lógicamente que admiramos profundamente la capacidad de Pablo para dar a conocer la buena nueva. Pero otros, muchos que la misma Biblia nos narra, pues estaban allí presentes. Pues si nos hablaron de 3.000 hace poco. Entonces, bueno, lo importante es que veamos que hay muchos discípulos anunciando en diferentes regiones el Evangelio. Eh, Antes de la misión de Pablo, por ejemplo, había comunidades creyentes en Pompeya y en Herculano. Estas dos ciudades fueron enterradas por la lava, recordemos, en la erupción volcánica del Vesubio en el año 79 después de Cristo. Pero los lectores, pues básicamente, pues pueden entender que alguien había llegado a estas regiones antes que Pablo.
porque si ya Pompeya y Herculano sabían de Jesucristo antes de que él llegara, pues alguien tuvo que llegar antes que él. En las Sagradas Escrituras encontramos a un Pedro que en tres citas nos habla de, de esta como presencia en diferentes lugares del el discurso de Pedro del que hablábamos en Hechos 3, 12, 26, nos narra de esta invitación de dar a conocer, pero también el testimonio con su propia vida de Esteban en Hechos 7, 2, 53, el testimonio con su propia vida de Pablo en los capítulos 13 y 28. Nos muestra cómo estas vidas eran entregadas en favor de dar a conocer a Jesucristo. Y para Lucas, fundamentalmente, ya en el Evangelio de Lucas, el autor había presentado cómo las sagradas escrituras de Israel se iban mencionando diciendo que eso se había cumplido en el cántico de María, de Zacarías y de Simeón, en Lucas 1, 46, 55, veíamos cómo se tematiza este tema del cumplimiento de la Sagrada Escritura y la promesa del plan salvífico de Dios que se va cumpliendo. En el momento de la aparición de Juan el Bautista, se promete esto, 3 4 6 que anuncia la salvación. En la predicación inaugural de Jesús en la sinagoga de Nazaret, capítulo 4 del 18 al 19 describe que hay un plan de salvación que está suelto, que se está moviendo, que está empezando, que se está gestando. De tal manera que se recuerde que el resucitado era inteligible, es decir, venía gestándose en la historia la posibilidad de la aparición de este Mesías de Dios, de este maravilloso ser de la Sagrada Escritura, que logra vencer la muerte en la resurrección, como lo vemos en Lucas 24 25 al 27 y luego 44, 47 nos muestra este Jesús resucitado en el cual somos capaces nosotros de ser, vivir y existir. Mm. En general lo que vemos entonces es que se van entendiendo, se va comprendiendo por esta comunidad que lo que estaba escrito se cumple en Jesucristo y muestran que tenía que resucitar y que es el Señor y que es el Mesías, de tal manera que se muestra que por medio de las Sagradas Escrituras ya estaba anunciada la venida del Señor. Incluso se puede leer en las citas del Salmo 110 esta presencia, que después es resaltada en Lucas 20, 41, 43, cuando subraya que el Mesías no puede eh, ser hijo de David, o en Hechos 2, 34, 36, que confirma que Jesús fue exaltado por Dios y hecho Señor y Mesías. Entonces, de la descendencia de entonces nos muestra esto, que son como interpretaciones, explicaciones que se empiezan a dar a la luz de las Sagradas Escrituras y desde lo que los judíos conocían. Se abre esta nueva luz que aclara el significado, el sentido, lo que habría de suceder. Se explica citas del Antiguo Testamento en esto que ocurre en Jesús resucitado. Los discípulos hablan con valentía, hablan en lenguas, dice la Escritura, con actuación y eficacia del Espíritu que se derrama en ellos y por medio de ellos a los demás, de tal manera que estos que anuncian ponen de relieve que Jesús es el que trae el cumplimiento de las Escrituras y volvemos nuevamente a lo que es explicado por él mismo en Emaús, Lucas 24. Además, nos muestra cómo la salvación de Dios se cumple la promesa. Los textos de las Sagradas Escrituras que son allí puestos, eh, pues eran conocidos por la comunidad judía, porque estaban en la Torá, porque estaban en el libro de los profetas, porque estaban en los salmos. Y entonces empiezan a decir esto que dijeron los profetas, esto que dice el salmo, esto es lo que se cumplió en Jesús. Para interpretar entonces estos acontecimientos del plan salvífico de Dios, que de tal manera se logra dar a entender que ni siquiera son ellos mismos los que muestran estas claridades
alrededor de la escritura, sino que es el mismo Espíritu Santo, que ellos mismos lo dicen, es el Espíritu Santo el que les deja ver que este es el Mesías, el Señor. Lo dice en Hechos 2 17 al 21. Que la resurrección de Jesús nos es narrada en Hechos 2 25 28 también como la exaltación de Jesús como Señor y Mesías, que la vemos allí en este Hechos 2 34 36. Finalmente podemos decir que las escrituras entonces sirven para realizar el significado y la presencia actual de Jesús resucitado en medio de los hombres, de tal manera que los que lean la Torá, lean los profetas, lean los salmos y en general lean el Antiguo Testamento, puedan leerlo en clave de Jesucristo, que lean en ellos este Mesías que ya llegó y que se quedó en medio de nosotros. No es un suceso pasado, no es un suceso que te quedó allá en la historia, sino que se actualiza en Cristo Jesús de tal manera que se sigue cumpliendo esta escritura del Antiguo Testamento cuando es leída en clave de Jesús resucitado. Eh, Ni siquiera es un pronóstico de futuro, porque no es un futuro, es el revivir de este pasado, de tal manera que el pasado está vivo siempre allí, y es un presente eterno, porque no podemos hablar ni siquiera de un futuro, porque está presente, Cristo vivo, resucitado en medio de nosotros. Lo que sucedió, sucede y sigue sucediendo. Es un presente en la extensión misma de la vida existencia de Jesucristo. No es un pronóstico de futuro, sino que es algo cumplido, una promesa cumplida. Todo lo que ocurrió en el Antiguo Testamento ocurrió para que Jesucristo llegara al mundo, de tal manera que no se conserva ya una historia antigua, sino una historia viva, una historia de un Dios actuante en el presente. Otro ejemplo de esta liberación que se da de la presencia de la promesa en medio de nosotros, pues nos recuerda a ese Dios que liberó de Egipto y que ahora nos sigue liberando de nuestras esclavitudes. De tal manera que nos saca de nuestros apuros, de nuestros aprietos, que derrama su Espíritu Santo sobre nosotros, nos permite vivir desde el bautismo nuestro Pentecostés, de tal manera que el Espíritu nos hace caer en la cuenta como al centurión Cornelio, como él decir, este es realmente, y nos permite dar testimonio con nuestras vidas, como lo vemos en Hechos 10:46. Es decir, no es un testimonio pasado de un Jesucristo que resucitó hace 2000 años, no, es una vida presente en Él, con Él, por Él, con Él y en Él, decimos. Igualmente, los discípulos de Jesús reciben el Espíritu Santo como nosotros hoy en día para ser testigos de su amor, para mostrarlo con nuestras vidas, para que en esos momentos en que nos encontremos en dificultad podamos decir, Dios está conmigo, Él me llena de valentía, Él me está llevando en su mano. Lo dice Hechos 4:31, Hechos 13:52, de tal manera que podemos saber que Dios derrama su Espíritu Santo en nosotros, hombres y mujeres de este tiempo de hoy, y nos manda a ser testigos de su amor porque nos pone en el corazón la presencia viva del Espíritu Santo. Entonces, todas estas sagradas escrituras que se cumplen en Jesucristo, que acontecen y nos permiten dar sentido al Antiguo Testamento, entonces son interpretados por nosotros como signos que nos permiten identificar la comprensión de esta actuación de Dios en el mundo de la salvación que sigue aconteciendo. De tal manera que la relación entre la vida actual y la comprensión de la Sagrada Escritura es constante, permanente. Podemos mantenerla configurándonos en esta espiral creciente, es este círculo, este kairos, este tiempo de Dios, pues la vida interpretada por medio de la Sagrada Escritura nos abre los ojos, como Jesús se acerca a nosotros, nos pone barro con saliva y nos permite ver, ya no vemos sombras, sino que vemos claramente con los ojos abiertos la presencia de Dios en nuestra vida. De tal manera que leemos entonces las Sagradas Escrituras en esta clave de resucitado y así podemos decir que la Sagrada Escritura está al 100% cumplida en la venida de Jesucristo. Bueno, pues démosle gracias al Señor que a nosotros como bautizados, como confirmados en el Espíritu Santo, no olvidemos estos dos sacramentos maravillosos
que debemos mostrarle a los demás como testigos, que se nos note ese bautismo y esa confirmación, esa presencia del Espíritu Santo. Nosotros somos sus testigos, somos sus colaboradores, nos sabemos salvados. ¿Qué podemos hacer entonces para que otros sean capaces de ver en nosotros ese bautismo y esa confirmación? ¿Qué importancia va cobrando para ti la Sagrada Escritura, especialmente cuando puedes leer el Antiguo Testamento en clave de Jesucristo? Cuando quieres recorrer a Isaías y decir, claro, este es Jesucristo, aquí se cumplió. ¿Qué narraciones del Antiguo Testamento puedes incorporar como propias, de tal manera que la Sagrada Escritura sea para ti signo de salvación, signo de eternidad, signo de grandeza? Bueno, pues démosle gracias al Señor que nos ha permitido recorrer hasta ahora esta primera parte de los Hechos de los Apóstoles con la certeza de que luego haremos la continuidad del capítulo 3 en adelante. Que el Señor los bendiga y los acompañe en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.